Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí conectados. Gracias por permitirnos estudiar este libro de Romanos, Señor, jueves tras jueves. Mira, Señor, las personas que conforman este grupo, Señor, y vemos varios, algunos jueves y otros, Señor, y ves no, por diferentes situaciones no pueden estar, pero te pedimos para que seas tú consolidando también este grupo, para que podamos, Señor, profundizar en el estudio de Romanos. Te damos, Señor, a ti el honor, guíanos, mira la porción que vamos a estudiar hoy. Te pedimos, Señor, para que seas tú direccionándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Cómo va todo? Vamos a iniciar con un capítulo nuevo, mientras esperamos que las demás personas conecten. Igual, como les digo, sigan invitando personas nuevas. También, igual, yo sé que hay unos que de pronto le hace complicado perseverar en estas lecciones y ya vamos casi 42 sesiones, ¿cierto? La idea es como ir avanzando. Hay uno que sí me dijo que hoy de pronto le complicaba por diferentes cosas, pero bueno. Listo, entonces vamos a iniciar con Romanos capítulo 11. ¿Todos sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien ahí? Buenas noches, Pastor Carlos. Sí, sí se escucha. Listo, listo, hermanito Jorge, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar acá con Romanos capítulo 11. Ya veníamos desde hace 8 días hablando de este tema de Israel. De hecho, este tema con respecto a Israel es un tema que tiene que quedar muy claro, tiene que quedar definido, hemos tratado como de definir a lo largo de varias lecciones, porque la pregunta que se hacía era la siguiente: ¿o Dios ha rechazado a Israel o todavía continúa Israel? La pregunta es, ¿de qué forma? ¿Cierto? Y el entendimiento también con respecto a Israel también es un entendimiento que yo pueda tener con respecto a la teología pactual. Algo que uno analiza con respecto a cómo se va desarrollando la reforma en Latinoamérica, porque uno también tiene que mirar cómo se está contextualizando, cómo va avanzando la reforma en Latinoamérica. Uno de los puntos que más se tiene falla es en el entendimiento de lo que uno llama teología pactual. De hecho, son muy pocos los lugares como que se enseña eso. Hoy las personas dicen que son reformadas, pero como que no vienen alineados a un legado, y es importante entender también este tema, por ejemplo, con respecto a Israel. Nosotros estamos en Latinoamérica, donde el movimiento judaizante es muy fuerte, y nosotros tenemos que tener una posición clara. Entonces, la pregunta que queda es, ¿de qué forma nosotros tenemos que mirar? También Pablo viene a mostrarnos de qué forma también las personas tienen que mirar o entender el tema con respecto a Israel. Es una posición que tiene que quedar clara. Yo les había dicho que una de las cosas que tenemos que analizar es la siguiente, y es, por ejemplo, los judíos, lo veníamos estudiando en capítulos anteriores, ellos tenían como que les golpeaba mucho el orgullo que los gentiles no vivieran como ellos vivían. Ellos tenían dentro de sí que las personas que se hicieran judías tenían que, o sea, mejor dicho, las personas que aceptaran el plan de salvación que sabemos que tenían los judíos o el Dios de los judíos, ellos tenían que vivir como ellos. Y cuando el evangelio se empezó a predicar, y de hecho muchos judíos empezaron a convertir, muchos de ellos creyeron que tendrían que vivir como ellos, y de hecho esa era la idea que ellos tenían. Ellos también tenían esa idea nacionalista, donde Jerusalén sería la capital mundial y donde todas las personas vivirían como judíos. Y esa es la idea también a la que apunta el dispensacionalismo, o sea, como un día donde casi todos van a volver al estilo judío antiguo, donde sacrificaba y todo. Entonces la pregunta aquí que sale en el aire es la siguiente, ¿cierto? El punto de vista que tenían los judíos convertidos con respecto a cómo vivían la iglesia gentil, y los gentiles también se preguntaban, se supone que el Mesías es un Mesías judío, entonces nosotros también tenemos que vivir como ellos. Ese era uno de los primeros debates que se tenían al principio de la iglesia. Por eso cuando leemos Hechos 15 trata de definir muy bien como qué es lo que qué es lo que tiene que guardar los gentiles. Los gentiles tienen que vivir como judíos. Sabíamos que Pedro mostró una posición a la cual Pablo se opuso.
Y Pablo se oponía de la forma que él decía que la iglesia gentil ya no tenía que vivir como los judíos porque la ley había finalizado, hablando de la ley ceremonial, y todo se cumplía en Cristo. Ese fue el primer concilio que se vivió, en Hechos 15 está eso. Y entonces ahí es donde también nosotros tenemos que analizar. Entonces, la iglesia sabemos cómo se empezó a desarrollar, la iglesia no se judaizó y de hecho cuando se intentó judaizar vino una sentencia fuerte hasta que Pablo dijo, intentar judaizar el evangelio es como si fuera otro evangelio. Recordemos el problema que tenían los Gálatas y Pablo fue muy contundente, el que predique un evangelio diferente, el que le hemos enseñado, sea anatema. Quiere decir que Pablo decía, cualquiera que intente y quiera como mezclar el evangelio, lo que se está predicando ahora, con un poco de judaísmo, con eso que ellos tenían, es una mezcla que sería una abominación, sería un anatema, porque eso no fue lo que nuestro Señor Jesús mandó a predicar y no era lo que se estaba predicando. Y vemos que la iglesia a lo largo de la historia se empezó a desarrollar de una forma con una adoración equilibrada bíblica, pero sin nada de ceremonialismo, sin nada judío, ni se circuncidaba, ni se colocaban ropas judías, mejor dicho, todo aquello ceremonial y todo aquello que pertenecía a los judíos como etnia. Por eso es que cuando empezó esos movimientos en Latinoamérica y en toda Europa judaizante, se empezaban a generar una oposición contra eso. No obstante, esos movimientos han avanzado por todos lados. Entonces es importante que tengamos esa posición porque realmente Israel fue utilizado, digamos de alguna forma, Dios formó a ese pueblo, a la nación, todo lo que esta nación era tipificado en aquel pueblo de Dios espiritual y sabemos que nuestro Señor Jesús vino de Israel con el fin de crear un pueblo sin nacionalidad, sin estrato, sin preferencia, sin nada. O sea, nosotros, la iglesia es sin nacionalidad y eso era lo que más le dolía al orgullo judío. O sea, ¿cómo así que la iglesia no tiene que comportarse como los judíos? No, la iglesia es sin nacionalidad, sin raza. No obstante, tiene que estar centrado a la palabra revelada. Por eso es que la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica y los apóstoles eran los que colocaban la base con el fin que la iglesia perseverara en ello. Listo, entonces vamos a estudiar después de ese pequeño resumen que es como una repetición de varios temas que hemos estado tocando. Vamos a iniciar con el primer versículo. El remanente de Israel. Entonces aquí debemos tener presente lo siguiente. Ya hemos hablado acerca de esta doctrina que aún dentro del pueblo de Israel habían también un grupo de elegidos. No todos los israelitas eran salvos, ellos creían que sí lo eran, pero no era así. Solamente un grupo, aún dentro de Israel, de lo largo de toda la historia, fue salvo. Entonces dice así, dice así. Bueno, hermano, y ustedes les comento, yo sufro como de rinitis, entonces hoy tengo como eso. Entonces dice así, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces aquí lo que Pablo estaba diciendo era que entonces muchos judíos o también los gentiles pensaban, entonces ellos dirían, ¿no? Entonces probablemente Dios rechazó a Israel, ahora el evangelio solamente es para las naciones. Y Pablo dice, Dios no ha rechazado de ninguna forma a Israel, a pesar de que Israel merece juicio por ser desobediente, por ir en contra de Dios, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. ¿Y cuál es la evidencia que Pablo da? A mí, yo ahora estoy predicando el evangelio a los gentiles, yo siendo israelita. Esa es la que evidencia que Pablo dice. Entonces, si Dios hubiera rechazado a Israel, pues Pablo no estaría predicando el evangelio. ¿Sí? Esa es como la connotación que se da. ¿Quiere decir algo con respecto a este versículo? O avanzamos. Dice, porque también yo soy israelita de Abraham, de la tribu de Benjamín. Jorge, quería decir algo, que vi que abrió el micrófono. Sí, doctor Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y hermano, también buenas noches. Sí, con respecto a ese versículo que actualmente, pues, como usted decía, para entender todo el tema de
de Israel y la iglesia, pues hay que tener clara la teología del pacto. Es muy importante para entender esto, porque hay mucha gente que va al extremo en decir que Dios ya no es como el Dios de Israel, ¿sabes? Ni siquiera de la nación étnica, sino que dicen que ya como que, o sea, y Pablo lo está diciendo, piensan que han desechado Israel, pero en realidad, igualmente ahí en Israel hay aún un remanente, o sea, los que creen en Jesucristo de cualquier nación serán salvos, incluyendo a los israelitas. Y obviamente, como usted lo dijo también, Pablo ahí se coloca como ejemplo que él siendo un israelita de la tribu de Benjamín, él por la gracia de Dios también pues creyó en Cristo. Y, y entonces ahí tenemos que tener claro eso porque muchas personas pues piensan como que hay un antisemitismo, pero también son muy sionistas, o sea, hay los dos extremos. Hay que tener ese balance entre esas dos visiones, porque igual forma Dios aún tendrá su remanente en Israel, como dice en Apocalipsis, que lo alabarán de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, incluyendo ahí obviamente Israel y las demás naciones. Y es importante también entender, de hecho era Charles Spurgeon el que decía, el que entiende la teología pactual, ¿cierto? Y entiende cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, domina la teología. Y eso es lo que, por ejemplo, es lo que uno analiza de pronto en lo que sucede en Latinoamérica, es como ese desconocimiento de los legados de la teología pactual. Recordemos que los puritanos dedicaron bastante libros de teología pactual, ¿cierto? De puritanos, ellos se dedicaron mucho a eso. Entonces, uno debe tener un entendimiento de teología sistemática, teología bíblica y también tener un entendimiento con respecto de la teología pactual, porque si no, voy a estar disvariando en muchos conceptos con respecto a este tema de Israel y de otros aspectos, más que todo también con respecto a la gracia y la ley. Muchas de las cosas que se ven hoy en día con respecto al entendimiento de la gracia y la ley es como no comprender cómo es la teología pactual a lo largo de la historia. Entonces vemos que hoy se ve aún dentro de la iglesia reformada un poco entendimiento con respecto a la gracia y la ley. Eso parece que son unos desbalances que en muchas ocasiones no son sanos, porque la reforma vino a declinar en muchos aspectos por esos desbalances con respecto al entendimiento de la gracia y la ley. Entonces Calvino decía lo siguiente: antes de entrar en materia, el apóstol se pone como ejemplo, indicando como de pasada que sería algo absurdo pensar que su nación hubiera sido dejada de la mano de Dios, porque él mismo era un israelita, desde que su raza comenzó a ser, y no un extranjero nuevamente convertido e incorporado a la República de Israel. Y como él pertenecía a la línea de los mejores servidores de Dios, podía muy bien servirse de ese buen ejemplo para demostrar que la gracia divina residía todavía en Israel. El apóstol deja pues la conclusión bien probada, aun cuando vuelva a considerar el asunto más tarde, exponiéndolo como corresponde. Mejor dicho, lo que Pablo quería decir ahí es que si Dios hubiera abandonado a Israel, él no estaría predicando, y él lo que muestra ahí es que él y tanto los apóstoles y también como los primeros misioneros que fueron israelitas salieron a predicar el evangelio también como ejemplo de que aún Dios también tenía gracia hacia Israel, a pesar de su grande apostasía, a pesar de haber al Mesías y haberlo también para que lo crucificaran. O sea, la evidencia aquí es clara: Dios no ha rechazado a Israel. Por tal motivo hay que tener cuidado con esa teoría que llama la teoría del reemplazo. No obstante, a lo largo de la historia, hombres serios de la escritura apoyaron esa teoría, pero después de analizar muchos aspectos podemos decir que la iglesia no reemplazó a Israel. Creer que la iglesia reemplazó a Israel, eso también es caer en puntos de vista muy peligrosos, ¿cierto? Ahora, tampoco podemos llegar al punto de creer que Israel y la iglesia son dos pueblos aparte. Hemos hablado mucho sobre eso. Por eso, una de las cosas que yo siempre le digo es con respecto a la línea bautista, donde entendemos que Dios está formando un pueblo de judíos y gentiles, pero con respecto a lo que era el Antiguo Testamento, a Israel
y con respecto a la iglesia del Nuevo Testamento hay unas grandes diferencias, pero también unas similitudes. Pero nosotros no podemos decir que Israel vino a reemplazar la iglesia. Sí debemos decir, como dice la Biblia, Dios está formando un pueblo de judíos y de gentiles. ¿Sí? Hendrickson dice con respecto a esto: ciertamente rechazó a su pueblo. Pablo, inclusive, a quien conoció desde antes, es decir, en quien desde antes de la fundación del mundo él había puesto su amor, él los había hecho objeto de su deleite especial, deleite que había comenzado en la eternidad, continuado en su concepción y nacimiento, sin dejarlos nunca, para más sobre el pleno conocimiento divino. Hay que entender algo. Aquí Pablo, vamos a ver estos versículos de aquí hacia abajo, va a hablar acerca de la elección. Dios también ha elegido un gran número de creyentes de Israel a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Todo eso va de acuerdo a la elección divina. Quiere decir que Dios en el tiempo de Pablo también había elegido un grupo de israelitas que se rendían a los propósitos y al plan divino, y a lo largo de la historia siempre ha existido un número de creyentes judíos. O si no, miren lo que pasó en estos días, no sé si ustedes vieron la noticia, que en Israel cerraron como un programa de televisión de un canal en Israel que le predicaba el evangelio a los judíos. Y entonces como que se estaba viendo como una gran recepción con respecto a lo que se estaba predicando, que decidieron cerrar este canal en Israel. No sé si escuchaban la noticia. Y sabemos que siempre muchas personas se han levantado a predicar a los judíos también. Y a lo largo de la historia muchos judíos se han convertido al cristianismo. No hay que negarlo. Dice, es así que en el versículo 1b y 2a, Pablo parece estar diciendo, ¿necesita alguien una prueba de que Dios cumple su promesa y no ha rechazado a Israel? Pues bien, que me mire a mí, Dios no me ha rechazado a mí y yo soy israelita. Pablo estaba diciendo, a pesar de todo eso, Dios no ha rechazado a Israel. Dios todavía sigue obrando en este tiempo también, y hasta el final del tiempo hay un remanente dentro de los israelitas que va a ser salvo, así también como hay un remanente dentro de las diferentes naciones que va a ser salvo. Romanos 11 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, cierto? Ya vamos a mirar el versículo y más la historia de Elías. La historia de Elías es importante entenderla. Es importante comprender porque sabemos que una de las épocas donde Israel cayó en una apostasía impresionante fue en el tiempo del reinado de Acab con su esposa Jezabel, en donde Elías era el profeta de ese tiempo y Dios lo utilizó con milagros sorprendentes. De hecho, en el tiempo de Elías y Eliseo es uno de los tiempos que se conoce como tiempos de milagros. Reconocemos que a lo largo de la historia de la Biblia han aparecido muchos tiempos de milagros. Por ejemplo, ¿cuáles han sido tiempos de acumulación de milagros? En el tiempo de Moisés y Josué, después de Josué, Faraón, esa especie de milagros a través de los hombres. Después apareció otro tiempo de gran abundancia de milagros en el tiempo de Elías y Eliseo. Finalizó después de Eliseo y los profetas solamente predicaban y revelaban el mensaje de Dios, pero no se veían esos milagros como sucedió en Elías y Eliseo, hasta que apareció nuestro Señor Jesús. Otro tiempo de milagros sorprendentes fue en el tiempo de nuestro Señor Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Al morir los apóstoles, esa cantidad de milagros a través de las personas también cesaron, ¿cierto? Entonces, es importante que comprender esto, y es que Dios, digamos aquí la palabra se enfoca en el tiempo de Elías, donde sabemos que en el tiempo de Acab casi que las personas ya no querían adorar a Dios, sino que querían adorar a Baal. Se dice que en el tiempo de Acab era un tiempo de apostasía impresionante porque la nación, ¿cierto?, del norte, hablando de Israel, no de la parte del sur de Judá, porque el imperio estaba, recordemos que el reino estaba dividido, se estaba entregando a la adoración de Baal por montón, hasta el punto que Elías va a decir, no queda nadie. O sea, Elías va a decir más adelante, estoy yo solo, la gente se ha entregado a la adoración de Baal. Y Elías empieza a creer eso porque la nación de Israel
estaba en una depravación y en una idolatría entregada a Baal. Y Dios utilizó a Elías en un tiempo de apostasía de Israel, donde, mejor dicho, eran muy poquitos los creyentes, que más adelante vemos que es como, dice un número de 7,000, que es donde vemos que Elías reta a los sacerdotes de Baal que habían pervertido al pueblo de Dios y miren ahí claro lo que Elías lo reta, le dice, si Baal es Dios, ahí parafraseado, que lo evidencie, pero si Jehová es Dios, que él mismo también de evidencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Elías preparó el sacrificio y cayó fuego del cielo y Elías mató a todos los profetas de Baal que estaban ahí en un tiempo de gran apostasía. Y Elías creía que él estaba solo y Dios le dice, no, yo me he reservado un grupo de creyentes que no se ha doblado o no se ha arrodillado ante Baal. Y a lo largo de la historia, Dios se ha reservado grupo de creyentes, personas que aún van en tiempo de gran apostasía, tiempo de oscuridad, que no se doblegan ante la influencia del mal. Entonces dice así, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis lo que dice con respecto a Elías, ¿cierto? Hablando de que aún como en ese tiempo de gran apostasía, en el tiempo de Elías, también en ese tiempo de esa generación, porque esa generación que crucificó a Jesús era una generación perversa y apóstata, y a pesar de eso, del crimen, de haber cometido el crimen más grande de toda la historia, de haber matado al Mesías, Dios seguía teniendo misericordia de Israel. Y eso es lo que dice Pablo, a pesar de eso, Dios sigue teniendo misericordia de Israel y sigue salvando personas de, aún dentro del pueblo judío. ¿Tienen algo que decir? ¿Preguntas? ¿Aportes? Listo. Dice Calvino, San Pablo coloca la fuente y el fundamento de esa seguridad en la elección secreta. Porque no dice que Dios mira la fe, sino que permanece inmutable en su propósito para no rechazar al pueblo que antes conoció. Recordemos que la elección no se basa en lo que los arminianos llaman como una gracia previniente. Hay que enfatizar mucho esto. La elección no se basa en algún mérito que yo tenga, ni que Dios miró al futuro a ver si alguien eligió por él, porque es que me he encontrado con personas que dicen conocer las doctrinas de la gracia, pero parece que este tema no lo entienden muy bien. La elección es basada en ningún mérito, solamente es una decisión soberana de Dios. ¿Sí? Dice, es preciso observar lo que dije antes, que por esta palabra conocer antes, la escritura no admite el que Dios haya previsto lo que sería de cada hombre según ciertas opiniones, sino su buena voluntad por la cual ha escogido y elegido como hijos suyos a quienes no habiendo nacido todavía no podían en modo alguno introducirse en su gracia. La elección es aún antes de que se conociera si yo iba a hacer obras buenas o obras malas. ¿Sí? Dios eligió por amor, no teniendo un conocimiento previo de algo, porque es que eso es un enfoque arminiano y también es un enfoque semipelagiano. No, Dios eligió aún antes de todo eso. De acuerdo con esto, Gálatas 4:9 dice que han sido conocidos de Dios porque Dios les había propiciado su favor para conducirles al conocimiento de Cristo. Quiere decir que todos estos elegidos, tanto del pueblo de Israel como los gentiles, es porque Dios ya los había elegido aún antes de la fundación del mundo y él mismo los había predestinado para ser parte de su pueblo. Y en momentos de gran apostasía siempre va a existir un pueblo elegido por Dios que va a defender la verdad, como sucedió en el tiempo de Elías. 11:3. ¿Alguien quiere dar un aporte, hermanos? Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Sebastián, ¿cómo vamos? Todo bien, hermano, gracias a Dios aquí. Una pregunta, con eso de igual, o sea, de remanente, ¿se podría aplicar ahí? Porque tal vez igual a veces he escuchado que eso de la iglesia de remanente es un poco
medio distorsionado a veces. Y bueno, eso era mi pregunta, cómo se relaciona eso de que Dios tiene guardadas ciertas personas a lo largo de la iglesia. Sí. Hay que entender que la doctrina del remanente debemos de centrarla más que todo al Israel del Antiguo Testamento. Pero nosotros decir que Dios tiene un remanente dentro de su iglesia, ahí sí estaría mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos conocer lo siguiente. A pesar de que hoy hacemos la diferencia entre iglesia invisible e iglesia visible, por lo general la iglesia invisible tendría que ser igual a la iglesia visible. Dios no tiene un remanente dentro de la iglesia. La iglesia de Dios y la conforman los elegidos, que aún dentro de los templos o dentro de nuestras comunidades también, juntamente con los elegidos, estén personas no regeneradas, es por causa también de porque en muchas ocasiones permitimos muchas cosas y porque aún nosotros no sabemos quién es elegido o quién no. Pero dentro de la iglesia no hay un remanente. Dentro de la iglesia es el pueblo de Dios, ¿cierto? El pueblo de Dios elegido. Pero ahora, cuando nos centramos en el Antiguo Testamento, que era el pacto era con toda la nación de Israel, ahí sí podemos decir que aún dentro de ese estado, el cual el pacto era un pacto externo con toda la nación de Israel, sí había un remanente dentro del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el pacto de gracia solamente es con los elegidos. Ahí sí hay que mirar la diferencia. Recordemos que el pacto del Antiguo Testamento era un pacto nacional y ese sí fue con todos, ¿sí? Aún hasta con elegidos y no elegidos porque tenía algo externo. Pero aún dentro de Israel había un grupo que sí era salvo y miraba hacia ese pacto de gracia, ¿sí? Dentro de la iglesia, el pacto de gracia solamente es con los elegidos. Pero ¿qué Sí, más o pasa, menos. por ejemplo, cuando habla Jesús tanto del trigo y la cizaña? Porque ahí en cierta forma daría a entender que igual en el nuevo pacto hay un remanente, porque igual entendemos ahora que dentro de nuestras iglesias mismas no hay como que, como usted dice, bueno, toda la iglesia invisible tendría que ser igualmente a la visible. Entonces, ¿cómo podíamos entender incluso eso de lo que habla Jesús del trigo y la cizaña? Pero recordemos que el tema del trigo y la cizaña tiene un enfoque escatológico. El trigo y la cizaña está hablando entre los elegidos y los impíos, porque de hecho la propia interpretación del trigo y la cizaña lo lleva hasta el al final del siglo, al final del tiempo. Y habla como de esa venida de nuestro Señor Jesús, donde se quitará el trigo y está hablando de las personas elegidas y las no elegidas. Está hablando desde los elegidos y los no elegidos. ¿Sí? De pronto ahí no se está centrando tanto en el tema como enfocado en un templo, sino porque el testamento da a entender que existen los elegidos y los no elegidos. De hecho, la única división que hay en el mundo no es ni la raza, ni el estrato, ni los colores de piel. La única división es elegidos y no elegidos. Y esa es la división que se da desde el inicio de la Biblia. Y de hecho, la parábola del trigo y la cizaña da a entender eso al final del tiempo, cuando nuestro Señor Jesús viene y va a haber ese juicio, va a ser separado, ¿cierto? El trigo de la cizaña, ¿sí? Es un enfoque Está bien, hermano. más universal. Sí, sí. Entonces, más que todo es escatológico, no es tanto como que está hablando de la iglesia en sí No, misma. no, no. No, de hecho, mire, dirá que la propia interpretación que Jesús le da la lanza hasta el final del siglo. Recordemos que una de las terminologías escatológicas es el final del siglo y el siglo venidero, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el final del siglo es cuando nuestro Señor Jesús viene y después pasamos a la eternidad. De hecho, dentro de la parábola se da esa interpretación, ¿sí? Obviamente da a entender que en el planeta Tierra está tanto avanzando la iglesia, pero también está avanzando los hijos del mal y está creciendo tanto el mal como la iglesia, ¿sí? Y la iglesia va avanzando, va creciendo a medida también que la oscuridad va avanzando en este planeta y cada vez más este planeta va de mal en peor y la depravación va avanzando y si nos aterra lo que estamos viendo, lo que viene
con respecto a cosas de la ideología de género, con respecto a la depravación, a la maldad, eso va a seguir avanzando cada vez más y la iglesia tiene que ir avanzando mientras la oscuridad avanza en el planeta Tierra. Quiere decir que la cizaña va creciendo y el trigo también va creciendo hasta que el Señor venga y venga el tiempo de la siega. Siempre la siega habla también con respecto de la venida de nuestro Señor Jesús, y cuando venga la siega, Él mismo va a separar el trigo de la cizaña, los elegidos de los no elegidos. ¿Listo? Muchas gracias, hermano. Listo, es así. Romanos 11:3 dice: a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme. Hablando de Elías, que en el tiempo, como ya lo habíamos dicho, donde Baal, o sea, donde la adoración a Baal era como más importante que la adoración a Dios, habían perseguido a muchos de los profetas de Dios, a muchos de los siervos de Dios, y los habían matado. Y los altares de adoración al Dios vivo también los habían derribado. Y Elías decía: quedo yo y también quieren matarme, porque cuando hay tiempo de apostasía, la gente se va en contra de la iglesia. En las naciones donde la adoración a otro Dios avanza y se quiere predicar el cristianismo, llega con fuerza la persecución ante los cristianos. Y entonces Elías estaba diciendo eso. En ese tiempo de apostasía, él creía que él era el único, que él era el que estaba enfrentando, y vamos a ver cuál es la respuesta que Dios le va a entregar. Ya le hemos dicho. Hendrickson dice: lo apropiado del carácter de esta referencia de Pablo a este relato del Antiguo Testamento es claro inmediatamente. En cierto sentido, los días de Elías habían vuelto. La incredulidad era otra vez general. En los días de Elías, los profetas de Jehová habían sido matados, y recientemente los judíos habían matado al más grande profeta de todos. Sin embargo, tal como había sucedido en los días de Elías, tampoco ahora todo era oscuro. Habían verdaderos creyentes. Así como en el tiempo de Elías era un tiempo oscuro, en el tiempo también de esa generación de los apóstoles y la generación donde estaba avanzando la iglesia, a pesar de que los israelitas no querían creer en el Mesías, Dios seguía teniendo elegidos de entre el pueblo, y algunos judíos se estaban convirtiendo al cristianismo y entendiendo que Jesús era el Mesías enviado por Dios. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Aportar algo adicional? ¿Algo que quiera complementar de esto que estamos hablando? ¿O quieren hacer una pregunta? Ninguna. Listo, hoy vamos a ver nomás estos 5 versículos, ¿cierto? Y también pues vamos a ir ajustando también unas cositas del tiempo. Y todo Romanos 11:4 dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, a pesar de la gran apostasía, de la gran idolatría en el tiempo de Elías, Dios se reservó un grupo. Y cuando hay tiempos de oscuridad, mire los hombres que Dios levanta. O sea, en un tiempo de oscuridad tan impresionante, Dios levantó un Elías, que es un referente. Dios levantó un Eliseo, que es un referente. Entonces vemos que en ese tiempo de oscuridad, Dios había levantado a Elías con el fin de que se opusiera a la mentira, con el fin de que se arriesgara a oponerse a Acab y a Jezabel. Y cuando se levantó un hombre como Elías, también se levantó una perversidad como Jezabel, una mujer que dominaba a su esposo, que también se convirtió en un referente para lo malo. Y Jezabel odiaba también a los profetas de Dios, y ella misma los mandaba a perseguir, y ella misma manipulaba a su esposo, y mejor dicho, ella misma era la que manipulaba todo el reino del norte. Y vemos de qué forma Elías se enfrentó a Acab, se enfrentó a Jezabel, y aún hasta mató a los profetas de Baal. Entonces, a pesar de ese tiempo de oscuridad, Dios seguía reservándose de su pueblo. Ese número 7,000 podemos darlo a entender también como un número simbólico, ¿sí? Recordemos que el 7 es un número que habla de completo. Probablemente no era 7,000 completicos, sino que habla que Dios tenía elegidos en Israel
y él había salvado. Avancemos y miremos lo que dice Calvino con respecto a esto. Sabiendo que la gracia de Dios es tan poderosa hasta en aquellas cosas que parecen más desastrosas, tengamos cuidado de juzgar a quienes a simple vista no tienen algún temor de Dios, entregándolos al poder del diablo. Por eso cuando uno veamos personas que son débiles, corren de la misma forma que dentro del mesianismo, tenemos que aconsejarlas. Siempre la actitud que nosotros tenemos que tener es de animar, de aconsejar, de guiar, antes que de condenar. Yo también estoy de acuerdo con el Watcher, que él hace una crítica también a las iglesias reformadas, y él dice que cuando en una iglesia reformada hay ciertas personas que pronto no andan de la misma forma, es de una vez y llegan es a condenar y hablar duro, no. Siempre para nosotros hablar, disciplinar y guiar antes de hablar fuerte, antes de decir las cosas fuertes, siempre hay que hablar con el fin de afirmar la persona, con el fin de consolidar la persona, con el fin de animarla. Ya después de esos procesos, si la persona realmente no actúa, ahí sí ya venimos y empezamos a hablar, que tenga cuidado y unas cosas, pero siempre nuestra actitud primero tiene que ser de restaurar y de animar antes que ir a condenar a alguien. Entonces, hay muchas personas que nosotros no sabemos si son elegidas o no. Elías, de pronto él consideraba que él tenía una forma de seguir a Dios muy avivada, muy fuerte, y él no veía personas que estuvieran de acuerdo a él. Y Dios le dijo, no, Señor, yo tengo aún reservado un grupo de creyentes que no se han doblegado ante Baal. Nosotros también sabemos, hay veces nosotros somos muy abiertos para decir, no, ese no es creyente, ese no, ¿cierto? Uno siempre tiene que llegar es animar, porque por eso es que Dios no nos permite saber quién es o quién nos ha elegido. Siempre la actitud es animar, restaurar a través de la palabra. Y si la persona no muestra disposición y no muestra signos de arrepentimiento, ya hay que decirle, tenga cuidado. Y ya empiezan advertencias más fuertes, hermano, mire esto. Y se llama, como se sigue el proceso que tiene Mateo 18. ¿Sí? Dice, al mismo tiempo debemos grabar en nuestra mente que aun percibiendo que la impiedad está desbordada y reine por doquier, y no podamos percibir en todo, sino una confusión espantosa, sin embargo, creamos que la salvación está como escondida en muchos y vigilada bajo la mano de Dios. Hay personas que uno dice, esta persona es tan... Porque yo lo he dicho, hermanos, hay tipos de ovejitas, yo se lo digo a la congregación, hay ovejas que caminan solitas. Uno no les dice nada, hermano, y uno son contentos, y uno dice, estas personas tan firmes, estas personas como tienen tan claro varios temas de la iglesia, y uno es bien, pero hay otras que toca, mire, uno le dice, hermano, mire, no está congregando, hermano, mire, ¿cierto? Y hay otras, hermano, mire, que son desgastantes, y uno todo el tiempo está ahí, y uno parece como igual al papá de ellos, y dice, hermano, pero ¿qué pasa? ¿Y usted por qué todavía sigue, usted tantos años en el cristianismo? Eso es hasta el pastorado. Hay ovejitas que caminan solitas, hay otras que ahí, pero hay otros hermanos que uno tiene, mire, ahí, y hágale, y ore, y clame, y son los que lo angustian a uno, y es ahí, y uno dice, ¿pero qué? Pero a pesar de eso, siguen, pero hay como chuequitos, pero siguen. Eso sí, hay otros que eso no, y hay otros que definitivamente no son ovejas, sino cabras. Eso también, yo digo que eso también va la parte de orar, entender también quién es oveja y cabra, pero poco a poco. ¿Cierto? Porque hay personas que uno ve que hay como que camina chuecamente, ahí como tratando con su pecado, pero uno dice, esta es una oveja, ¿cierto? Le duele el pecado, quiero más. Pero hay otros hermanos que no son más del mundo que ovejitas, ¿sí? Hay unos que son más del mundo que, esos no son ovejas, son cabras, ¿sí? Entonces ahí también está, pero uno siempre tiene que perseverar y el trabajo de pastorado y de liderazgo cristiano es un trabajo también de dedicar tiempo, de siempre con la palabra. Siempre uno pastorea con la palabra y en muchos lugares, así sea fuera de tiempo, ¿cierto? Con personas que son más abiertas con uno, pero siempre están ahí. ¿Listo? Entonces uno tiene que tener cuidado de pronto de hablar más rápido antes de juzgar a alguien, ¿cierto? Igual uno siempre tiene que estar aconsejando, y hay veces, por ejemplo, yo le digo a mi esposita, pero mi esposita también me dice, ¿y por qué no vuelve a hablar con él? Y le dije, amor, pero es que
son con personas con las que yo hablo todo el tiempo, pero hay que estar ahí aconsejando, y dice, hermano, pero ¿qué pasa? Yo veo que usted no avanza, hermano, pero que lo mismo que le dije hace 2 semanas lo estoy volviendo a decir ahora. Sí, pues ahí es el trabajo, hermanos. Entonces dice así, sabiendo que la gracia de Dios es tan poderosa, aquellas cosas que parecen más desastrosas, tengamos cuidado de juzgar a quienes a simple vista no tienen algún temor de Dios, entregándolo al poder del diablo. Al mismo tiempo debemos grabar en nuestra mente que aún percibiendo que la impiedad está desbordada y reina por doquier y no podamos percibir en todo sino una confusión espantosa, sin embargo, creamos que la salvación está como escondida en muchos y vigilada bajo la mano de Dios. Ahí lo volvimos a leer. Listo. Avanzamos. ¿Qué dice Hendrickson con respecto a esto? Evidentemente, estos 7,000 constituían solamente un remanente de la población de Israel, pero era un remanente significativo. En consonancia con el significado simbólico que la Escritura atribuye al número 7 y sus múltiplos, podemos decir que estos 7,000 se refieren al número completo de los compatriotas contemporáneos escogidos desde la eternidad para heredar la vida eterna. O sea, dando a entender, Dios siempre tiene los suyos. Deben de haber habido por lo menos 7,000. Dice, merece notarse especialmente la frase me he reservado, o sea, es que la salvación es de Dios. Si la salvación fuera de nosotros, en el tiempo de Elías, todos estarían doblegados ante Baal, porque el corazón de nosotros es más fácil doblegarse ante un ídolo que ir directamente a Dios. Nosotros vamos a Dios, es por gracia, es por la obra de Dios en nosotros, porque si por nosotros fuera, nuestro corazón es una máquina para crear ídolos. Nuestro corazón es una máquina para crear cosas que van aparte de Dios. Entonces dice, el hecho de que 7,000 hubiesen permanecido leales a Dios no debe adjudicarse a la energía activa de Elías. Evidentemente nada sabía él de estos 7,000, ni a la bondad innata de esta gente fiel, sino a la soberana voluntad de Dios, a su placer de reservar para sí un remanente. Dios siempre se reserva. Nosotros llamamos, por ejemplo, el tiempo del siglo V al siglo XVI, uno lo llama el tiempo del oscurantismo, pero en ese tiempo de oscurantismo Dios también levantó reformadores como Wycliffe, como Hus, y también otros hombres a lo largo del siglo V al siglo XVI. Dios también tuvo iglesia y personas que mantuvieron firmes y que no se doblegaron ante el catolicismo y se centraron en lo que estaba en la palabra, siempre. Uno llama a esa época de oscurantismo, pero en esa época Dios también tuvo de su iglesia avanzando, a pesar de que la iglesia católica volvió la religión un caos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? A muchos que no le he escuchado la voz hoy, que son los que están ahí aportando, antes de que entremos en este último versículo. Que quieran decir algo adicional, quieran aportar, quieran preguntar. Sí. Jorge, Jorge. Una preguntita respecto, pues, como estamos hablando de Israel y todo este tema de los pactos, eh, se puede decir que es cierto que, o sea, hay promesas que Dios hizo para unos respectivos pactos a Israel como tal que no aplican a la iglesia, ¿cierto? O sea, que son exclusivas de Israel, esas promesas, como por ejemplo que los introduciría en la tierra prometida, se podría decir, esa fue la promesa que les hizo a Israel, o sea, que le dio Dios a Abraham, que tendrían una tierra, que habitarían ahí, todo esto. Que esa, obviamente, o también cuando el tema en Deuteronomio, creo que es que había unas bendiciones y unas maldiciones, que si ellos cumplían el pacto y obedecían los mandamientos, o sea, vivirían como prósperamente en la tierra, tendrían siempre, ajá, riquezas y paz. Pero si se desviaban del pacto y andaban en sus propios caminos, pues Dios traería maldiciones y traería hambre, sequía y hasta exilio. Sí. Entonces no podríamos aplicar esas promesas porque mucha gente pues les gusta como irse a ese antiguo pacto y tomar nada más las bendiciones, ese capítulo, pero para ver las bendiciones, pero no le gusta el tema de las maldiciones. O sea, como que seleccionan lo que quieren.
Sí, hay que entender, por ejemplo, dentro de la posición bautista y la posición presbiteriana, en esa parte de la teología pactual hay ciertas variaciones, ¿cierto? Mientras los presbiterianos hablan que los pactos en el Antiguo Testamento, lo que son el pacto David, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, ellos los ven como administraciones del pacto de gracia. Los bautistas los vemos diferentes, ¿cierto? Lo vemos con respecto de que estos pactos tenían que estar más enfocados, se enfocaban más que a todo el pueblo judío. No obstante, dentro de estos pactos también habían promesas que apuntaban al pacto de gracia, y nosotros también estamos incluidos en estas promesas, ¿cierto?, que pertenecen al pacto abrahámico, el pacto davídico y el pacto mosaico y el pacto davídico. Por ejemplo, recordemos que a Abraham se le dijo que tendría tanto una simiente espiritual, tanto como una simiente natural, ¿sí? De hecho, eso Pablo lo habla. Entonces, siempre se le habla de una doble paternidad de Abraham con respecto a la simiente natural y con respecto a la simiente espiritual. En Abraham, Dios le prometió a Abraham un terreno, una tierra para su pueblo Israel de su simiente natural, pero ese terreno también apuntaba a la eternidad para su simiente espiritual, ¿cierto? Hablando también de que todo lo que sucede en Israel es tipológico también con respecto a la iglesia, porque Dios encerró en su soberanía, en sombras, en tipos, cosas que apuntaban a la realidad espiritual, que es Cristo. Todo, por ejemplo, sabemos que la nación como Israel, las tribus, también habla de los elegidos, el templo también habla de lo que es la iglesia, los sacrificios hablan de Cristo. El profeta como Moisés también habla de un profeta mayor que Moisés, el rey como David habla de un rey mayor que David. Bueno, todo eso, el sumo sacerdote habla de nuestro sumo sacerdote. Todo eso con respecto al Antiguo Testamento. Cuando vemos al pacto mosaico, también da a entender de que primero con Abraham se estableció una tierra, se le prometió una tierra física a los descendientes de Abraham. Ahora con el pacto mosaico se le establecieron leyes que tenían que ser leyes diferentes a las de las naciones, que también hacía parte de algo que Dios ya había establecido con Adán al inicio. Por tal motivo estaba la parte de la ley moral, de esa ley moral se deriva la ley judicial, y también Dios estableció leyes ceremoniales. Después en David, entonces miremos cómo viene, se estableció una tierra, se establecieron leyes, ahora se establece un rey, porque ya cuando se establece el pacto davídico, recordemos que el pacto con David era: como se comporta el rey, se comportará el pueblo. Por eso cuando leemos nosotros Crónica y nosotros leemos, siempre se le dice, es que no andó como David, mi siervo, o sí andó como David, mi siervo. Y cómo se comportara el rey, porque era un pacto davídico, la nación era bendecida o era maldecida, o era como una especie, venía un juicio sobre ella. Pero todos estos pactos apuntaban a Cristo, ¿sí? Al pacto de gracia. Bueno, igual es de temas de hablarlo bastante, pero nos da a entender con respecto a esto, es que las promesas, las personas del pasado, del Antiguo Testamento, entendían que era algo más que lo material. Cuando uno lee Hebreos, uno entiende que ellos miraban no a la ciudad o a Canaán, sino que miraban a la ciudad que no tenía fundamento. Cuando uno ve las promesas que se le dieron a Ismael y las promesas que se le dieron a Esaú, también fueron promesas de bendiciones de terreno por montones. Recordemos que a pesar de que el primogénito de Abraham fue Ismael, Dios había elegido a Isaac, y Abraham le pregunta a Dios, ¿y qué va a pasar con Ismael? ¿Y qué le responde Dios? Dice, de él van a nacer príncipes, de él van a nacer reyes, él va a tener territorio, él va a tener tierra. O sea, ¿es que acaso la bendición que se le iba a dar a Isaac, cuál era? O sea, ¿qué era? Igual Isaac también iba a tener tierra. ¿Cuál era la importancia de esa bendición? La bendición espiritual, que de Israel iba a nacer el Mesías que iba a bendecir a toda la humanidad. Ahora miremos a Esaú. Jacob, podemos decir que se robó la primogenitura. ¿Qué se le dice a Jacob? Que tendrá tierras, que tendrá esto, que tendrá eso. Pero la bendición especial es espiritual. Y después llega Esaú diciendo, bueno, ¿y qué a mí? Y mira la bendición que le da Isaac, ¿cierto? ¿Cierto? Mira la bendición que le da. También le dice que va a tener tierra, va a tener eso. Que cuando Jacob vuelve, Esaú parecía que tuviera más tierras
más riquezas que Jacob. Entonces, ¿cuál es la bendición que apuntaba desde el Nuevo Testamento? La bendición espiritual. El problema fue que los israelitas en el tiempo de Jesús estaban tan enfocados en lo material, que era eso que tenía que pasar, que no vieron y no tuvieron el entendimiento de las riquezas espirituales, que era lo que realmente estaban centrados los del pasado. Y ellos siempre miraban a la ciudad que no tenía fundamento. Y a veces a nosotros nos pasa eso, nos centramos tanto en lo de este planeta Tierra que no miramos a lo que se nos ha prometido, la eternidad, y que tiene mayor valor. Nosotros tenemos que mirar que esto es temporal y que se nos da de acuerdo a la soberanía divina. ¿Sí? Pero la bendición siempre ha sido el tema espiritual, y todo lo que sucede con Israel era tipológico, era tipo de lo que estaba encubierto en sombra. O sea, el mayor entendimiento, los creyentes del Antiguo Testamento eran justificados por medio de la fe, a pesar de que ellos no tenían un entendimiento claro de muchos temas. Al llegar nuestro Señor Jesús, ahora hay un entendimiento claro, y cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, entendemos que todo apuntaba a Cristo y al plan de redención. Cuando Jesús viene, todo ese tema tipológico de Israel finaliza. Ahora, que después Israel vivió una persecución, sí, pero esa persecución ya no tiene un significado bíblico como las persecuciones, como la parte de cuando Babilonia se lo llevó a cautiverio, o cuando pasó por medio del mar, salieron de Egipto, que sí tenían un significado espiritual para nosotros. Listo. Avancemos entonces acá en este versículo 5. ¿Tiene alguna pregunta especial con respecto a lo que acaba de decir? Avanzamos. Listo, entonces vamos a leer este último versículo de Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, lo que Pablo dice es que en ese tiempo, a pesar de que esa generación entregó al Mesías, mató al Mesías, ¿cierto? Igual fue algo que Dios también había en su sabiduría, ¿cierto? Estaba dentro del decreto divino. Dios tenía y seguía teniendo misericordia de los israelitas hasta en este tiempo. ¿Qué pasa con Israel? Impresionante, pero usted ve en la misma perversión de las naciones. Hay marchas gay, hay de todo, hay, mejor dicho, siguen igual que nosotros, que las naciones, con el mismo corazón perverso y malvado. Y es igual, solamente que ahora el judaísmo muy centrado en la moralidad, aunque siempre ha sido centrado en la moralidad, pero hoy en día es moralidad. O sea, lo que predican en las sinagogas judías es moralidad, y en sombra, como Pablo decía, con ese velo. Todo lo ven en sombra y no entienden la realidad espiritual del evangelio. Pero siempre Dios ha salvado un grupo, y la salvación hoy en día para los judíos es por medio de Cristo, al igual que el Antiguo Testamento, pero Dios tenía esa dispensación con ciertas cosas. Ahora, todo judío verdadero o creyente verdadero judío es una persona que se rinde ante Jesús como el Mesías. No puede decir, no, es que él es un judío devoto. No, los judíos devotos siempre han existido y moralmente muy buenos, pero la salvación es por medio de Jesús. Recordemos que la regeneración es más que la moralidad. Si yo considero que regeneración es solamente moralidad, me estoy equivocando. La moralidad puede expresarse de algo externo, la regeneración va más allá de la moralidad. Es una transformación del corazón, va de adentro hacia afuera. Obviamente expresa su parte moral, pero es desde adentro hacia afuera. No solamente cambios conductuales, también como lo hemos hablado. Hay muchas personas que pueden ser hasta mejores que los creyentes en muchos temas. Entonces, sigamos acá. Dice, a la vez haciendo alusión a la profecía de Isaías, dice, a que antes se refirió, demuestra que en medio de esta desolación tan lamentable y confusa, la firmeza del propósito divino no deja de resplandecer, evidenciándose la permanencia de un residuo constante. Y para confirmar eso con mayor certeza y seguridad, califica intencionalmente de resto o residuo
a quienes siendo preservados por la gracia de Dios, sirven de testigos para demostrar que la elección de Dios es inmutable, como el Señor dijo a Elías. Aunque todo el pueblo se haya hecho idólatra y desordenado, él había guardado a los 7,000. Se deduce de esto que por él y por su gracia a tales 7,000 se hallaban exentos de perdición. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios y todo va de acuerdo a su propósito eterno. Y Hendrickson dice lo siguiente: la opinión de algunos, y entre estos aquellos cuyos escritos estimamos mucho, de que viene el día en que esta regla ya no será aplicable, de hecho que el principio mismo del remanente significa que un día la nación de Israel como totalidad será salvada, parece muy extraña. Son quienes favorecen esta opinión culpables de proyectar la palabra de Romanos 11:26. Así todo Israel será salvo, tal como ellos interpretan hacia el versículo 5 que acabamos de leer. Porque cuando vayamos al versículo 26, hay un versículo que se ha debatido mucho cuando dice todo Israel será salvo. Entonces muchos dicen que al final de los tiempos, toda la nación de Israel va a ser salva y va a creer en Jesús como el Mesías. Yo estoy en una posición que también la comparte, Sugel Michelente dice que cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de la Israel espiritual y de esos elegidos que hacen parte de cada nación, entre ellos también Israel. Tendrá un grupo de creyentes en ese tiempo que venga el Mesías. ¿Sí? Hay otros también dentro de la reforma que creen que va a haber un avivamiento al final de los tiempos donde una gran cantidad de personas judías se van a rendir ante el Mesías. ¿Sí? Yo sigo creyendo que Dios siempre ha tenido su grupo de creyentes de todas las naciones y entre ellos está Israel. ¿Puedo poner la cita de Calvino? Sí, claro, hermano. Ahí está. ¿Alguien tiene que decir algo, hermanos, para aportar, para algo que quieran decir adicional? ¿Qué opinan de este que vimos hoy? También dije cosas muy complejas, pero bueno, si tienen dudas me pueden preguntar, no hay problema. ¿Y algo quieren decir? Hoy casi no he escuchado a Gustavo, los hermanitos que siempre están ahí aportando, ¿cierto? Y me gusta también que aporten también para enriquecer esto que estamos hablando. Sí, como les dije, este capítulo habla mucho sobre el tema de Israel, si Dios ha rechazado por completo a Israel o cómo es la forma que Israel está en este tiempo. Está igual que todas las naciones, ¿cierto? No hay una preferencia. Lo único que nosotros debemos aceptar es agradecer por todo lo que se enriqueció la humanidad por causa de lo que salió de Israel, ¿sí? No podemos pasar tampoco a un extremo antisemitista, ni tampoco pasar al otro extremo de una idolatría tan impresionante que todo es Israel y todo es Israel y todo se centra en Israel, porque pasa mucho. ¿Sí? Aún dentro de los carismáticos, que no son tan judaizantes, pero son dispensacionalistas, el tema de Israel es para todo. Y todo tiene que ver con Israel, y que Israel, hablando de la Israel física, ¿cierto? Preguntas, hermano, antes de pasar a hablar un poquitico sobre el tema del libro. Hermano, ¿Te vas? Ah, bueno, sigamos invitando a cuando, personas, hermano, también inviten. Sí. cuando se habla en cierto sentido, de una iglesia que, como la otra vez le comentaba, una iglesia que ha empezado desde Adán mismo, Israel como tal, o sea, ya ha sido o sea, su remanente que ha sido como la iglesia invisible desde ahí, o es que ha habido un lapso de tiempo donde se ha cortado la iglesia hasta que ha vuelto a aparecer en el Nuevo Testamento. No. Porque La iglesia, mayormente los dispensacionalistas, o sea, lo interpretan, ¿no? Como que tiempos, las 7 dispensaciones, y van cortando tiempos, ¿no? Donde, y ven la bueno, iglesia dicen aquí aparece la iglesia y todo eso. y ven la iglesia como un paréntesis. No hay que entender también que el Antiguo Testamento Israel era un estado iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de todos los elegidos a lo largo de toda la historia, desde Adán hasta que se culmine. Sí, es el pueblo de Dios. ¿Sí? Hablamos de la iglesia, de aquellos que han sido elegidos. Ese es el pueblo. Ahora, cuando miramos cómo
es esta parte del nuevo pacto, entendiendo desde el Nuevo Testamento, si hay unas diferencias con respecto al entendimiento, a la experiencia también que el creyente tiene espiritual por el derramamiento del Espíritu Santo, es diferente, ¿sí? O sea, ahora nosotros tenemos una experiencia espiritual mayor que en el Antiguo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, solamente está sobre ciertas personas. Ahora, desde el Nuevo Testamento, desde la venida de Jesús hacia adelante, el Espíritu Santo está en todos los creyentes y por tal motivo la experiencia espiritual que tenemos, sin llevarla a ese misticismo que lo llevan hay veces, es mayor de la que se tenía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No obstante, en el Antiguo Testamento la salvación era igual, por fe, por gracia y por Cristo, y nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Listo? Sí, hermano. Ay, se me olvidaba, quería preguntarle igual, Y pregunta. justamente con lo que decía. El hermano Marco quiere hablar hasta que me acuerde. Hermano, disculpe, yo de hecho yo tengo un pequeño como párrafo de eso del Antiguo Testamento. Bueno, no sabía que iba a salir esto al tema, no lo tengo presente, pero hablando de eso, es un pastor muy bueno, pero él dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en los hombres, porque el Espíritu Santo es el único que puede provocar el renacimiento, la regeneración en el creyente. Y no tendría sentido, decía él, que no haya estado el Espíritu Santo operando y regenerando a la gente, porque esa es la única convicción de pecado que produce el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ha obrado en desde Adán, digamos, en todo el tiempo. Lo único que no lo entendían en el Antiguo Testamento, no se entendía de esa manera, hasta que es revelado en el Nuevo Testamento. Pero entonces, él dice, ¿verdad?, que entonces el Espíritu Santo ha operado todo el tiempo. Y bueno, y dice otras cosas que de verdad no me acuerdo para no poner en boca de él. Es muy Pero no cierto, sé. de pronto yo no me he hecho explicar bien, o sea, todos los creyentes a lo largo de la historia siempre han tenido al Espíritu Santo, pero cuando hablamos de esa llenura especial del Espíritu Santo, hay algo que es especial solamente desde el Nuevo Testamento hacia adelante. La regeneración siempre ha existido desde el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo siempre ha habitado en los creyentes, pero hay un derramamiento especial que es desde el Nuevo Testamento hacia adelante, que no tenían los de las personas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el creyente tenía un entendimiento en sombras, había regeneración, el Espíritu Santo habitaba en el creyente, el Espíritu Santo obraba en el creyente, porque siempre es un obrar por gracia, pero esa llenura espiritual como tal solamente llegaba sobre ciertas personas en el Antiguo Testamento. No quiere decir que el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo siempre ha estado en los creyentes, aún en el Antiguo como en el Nuevo. Hay regeneración tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces, la pregunta, entonces, ¿qué era lo que prometía el Nuevo Pacto? ¿Cuál era la diferencia si el Antiguo y el Nuevo es casi igual? Había una diferencia en cuanto al conocimiento y también entre esa llenura del Espíritu Santo, que sabemos que era algo de mayor abundancia que la del Antiguo. ¿Sí me voy a entender ahí? Que me pueda tener algo más claro. Sí, Igual sabemos que desde Jesús hacia adelante, o sea, ya las personas tienen un mayor entendimiento de la gracia, de la regeneración, de todo eso, pero también hay una llenura especial del Espíritu Santo que las personas del Antiguo Testamento solamente algunos experimentaban. ¿Se me va a entender ahí? Sí, hermano, No quiere decir que no tuvieran el Espíritu, porque es que para la salvación y para una vida de santificación, el Espíritu Santo tiene que estar en el creyente. exacto, sí, porque pues, algunos arminianos o dispensacionalistas a veces dicen eso, no enseñan de esa manera de que el Espíritu Santo no es del Nuevo Testamento para acá, digamos, de Pentecostés para acá, y entonces siempre ha habido como esa tensión, digamos, ¿verdad? Pero es más lógico lo que se dice de que siempre el Espíritu Santo ha
ha traído la regeneración a través desde la caída, ha venido operando él sin faltar ninguno de sus elegidos, digamos, ¿verdad? Pero sí, ahorita sí ya lo entiendo porque ya ahora ya está claro, pues ya separando las dos cosas a la nueva, a lo que traía el nuevo pacto, ¿verdad? Sí, claro. Recordemos que igual nuestro Señor Jesús vino a pactar, ¿cierto? El nuevo pacto, y sabemos que por la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Era algo que se había apuntado, venía un pacto mucho mejor, ¿cierto? Venía un pacto con mejores promesas, y eso era el misterio que estaba escondido, que aparte también que se predicaría a los gentiles, se tendría un mayor entendimiento, pero también tanto el Espíritu Santo, o sea, hay algo también que es diferente del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No obstante, el Espíritu Santo siempre ha estado con los creyentes, siempre ha estado obrando, siempre ha estado regenerando, porque no hay forma que el creyente avance si no es por el obrar del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Listo? Igual ese tema también siempre ha sido un debate, ese tema también siempre ha sido un debate a lo largo de la historia. De hecho, cuando usted, por ejemplo, lee teologías sistemáticas con respecto a este tema, ellos dicen igual el antiguo y el nuevo siempre ha sido igual la salvación, siempre ha sido igual la regeneración, siempre ha sido igual el obrar del Espíritu Santo, la santificación, la justificación, pero desde el nuevo pacto, o sea, desde nuestro Señor Jesús hacia adelante, hay una llenura que ahora es para todos los creyentes. ¿Sí? Y esa llenura no es el hablar en lenguas. Sí, Y esa llenura no es el tener convulsiones ni estar ahí viendo cosas místicas, no. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que se apasiona por la palabra, entiende que es un pecador y que necesita más y más de Cristo. Lo que pasa es que hoy en día, en Latinoamérica, al hablar de estos temas, uno siempre tiene que aclararlo, porque como usted dice, el movimiento pentecostal está tan fuerte que cuando uno habla de estos temas, inmediatamente lo ven como algo místico, como algo de así. Entonces, ese es el problema. De hecho, en estos días tuve una discusión así y me decían, es que, y siempre me preguntan, ¿y ustedes cómo es que ven al Espíritu Santo? ¿Y ustedes cómo perciben eso? Y yo le decía, lo que pasa es que se le están hoy en día agregando cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo y creen que ese montón de shows, ese montón de cosas pertenecen al Espíritu Santo cuando son más movidos por su emocionalismo. ¿Sí? ¿Qué dice hermanito Marcos? Hermanito Marcos. sí, hermano, así es. Sí, porque de hecho creo que Pedro es lo que comprende en Hechos 10, si mal no estoy, cuando viene, ¿verdad? Y hay un Pentecostés creo que es en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y entonces él entiende que ya que también el evangelio ya es para los gentiles también, cosa que él no entendía, ¿verdad? Y que a través de eso él comprende que ya el derramamiento del Espíritu Santo es dado a todos, y él entiende que ya el evangelio o la salvación más que todo es dada de forma general, digamos, ¿verdad? Que ya es no solo para Israel, sino que ya se concentra en todo el mundo, digamos, a todas las tribus, ¿verdad? Ese es como los mejores pactos que habían en el Nuevo Testamento, o uno de los mejores, ¿verdad? Recordemos que el antiguo pacto apuntaba a un mejor pacto. El antiguo pacto era un pacto, ¿cierto? Que no, digamos de alguna forma, que no era completo y apuntaba a un pacto que es eterno. ¿Sí? Por eso sabemos que el antiguo pacto apuntaba al nuevo pacto. Y como dicen varios comentaristas, el antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto. Listo, ahora, es que hoy en día hay tantas cosas que toca clarificarlo. Es diferente a lo que se predica hoy de la teología del nuevo pacto, que se enfoca solamente en el nuevo pacto y están llevando las cosas hacia una especie de supergracia, que ahí sí es muy peligroso. Porque si ustedes no sabían, dentro de Latinoamérica está esa enseñanza de la teología del nuevo pacto, que es muy peligrosa y donde casi que llevan a las personas ni a creer a la ley de Dios, ni disciplinan, ni advierten, ni nada. Entonces ahí ya es muy peligroso. Por eso le decía que uno tiene que tener ese entendimiento, porque si no, llegan algunos desequilibrios que no nos llevan a entender muchas cosas. Listo. Sebastián, ya se acordó, antes de que hablemos de un Sí, poquito sí, sobre el libro. Sí. sí, hermano. Solo dos preguntas, una más cortita que la otra. Eh, Hágale. o sea, técnicamente solo podemos decir que en el Nuevo Testamento solo podríamos, entre comillas, tener como algo nuevo
la llenura del Espíritu en todos los creyentes, y la segunda era, La claridad. sí, pero es que bueno, en el antiguo es como veíamos solo repositas personas, Solo pero que, ahora se cumple lo que dice Moisés en su deseo de que todos fueran como profetas, ¿no? Y al final se cumple, entonces se podría decir que técnicamente lo único nuevo que se encuentra en el Nuevo Testamento es la llenura del Espíritu Santo en todos los cristianos. y la revelación más completa. Recordemos que Jesús es la revelación completa. Las personas del Antiguo Testamento veían todo en sombra, veían todo parcial. Ahora nosotros tenemos un entendimiento mayor de las personas del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús mismo dijo, o sea, Juan fue un profeta que vio lo que él profetizó, y por eso Juan era mayor que todos los profetas, porque Juan vio, el Bautista vio lo que profetizó. Y Jesús, ¿qué dice? Aún las personas del pacto, ¿cierto?, del reino, serán mayores que Juan, dando a entender que ahora nosotros tendríamos un entendimiento mayor al tener la palabra completa y nuestro Señor Jesús venir, un entendimiento mayor de la revelación, porque es que nuestro Señor Jesús es la revelación completa de todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y aparte tenemos también esa parte del Espíritu Santo obrando en el creyente, en donde ilumina nuestra mente y donde sabemos que todos los creyentes somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no podemos pensar como los pentecostales, porque recordemos que esa enseñanza de la segunda obra de gracia fue lo que elaboró el pentecostalismo. Recordemos que este señor Seymour y este señor Parham, ellos creían en la segunda obra de gracia. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos creían que el creyente es salvo y el creyente tenía que esperar una segunda obra de gracia, que era la llenura del Espíritu Santo. No, el creyente recibe al Espíritu Santo, y un creyente también es lleno con el fin para que el creyente pueda avanzar y entender y profundizar también todo lo que tiene que ver con la escritura. Obviamente hay que entender que el creyente tiene que avivar lo que se le ha dado en su vida. ¿Sí me va a entender ahí? Sí, Sí, hermano, la segunda pregunta. recordemos ese versículo de Jesús, ¿cierto? No sé dónde estará ese versículo que él habla de Juan el Bautista. Se me perdió ese. Sí, me gustaría que leyéramos esos versículos. Sí, bueno, hasta mientras que busque, ¿puedo estar haciendo la segunda pregunta? Sí. Mi segunda pregunta era, ¿qué es lo que pasa con las apariciones que vemos en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo en personas que no son convertidas? Por ejemplo, Balaam, por ejemplo, también Faraón, que de cierta forma recibe, especialmente Balaam, ¿no? Recibe como el Espíritu Santo dentro de él, pero al final nunca ha sido convertido. Aún esas apariciones en personas que no son convertidas y que pueden ser tomadas por el Espíritu Santo se dan ahora, hoy día, y aún hablando incluso en el Nuevo Testamento. Pero si ya me está metiendo por ahí en otros temas que, mire, vamos a terminar el tiempo y no va a poder hablar del libro. No, Ya, perdón, recordemos. hermano, ya no quiero. Igual este tema, lo que pasa es que dentro de Latinoamérica hay mucho continuismo, ¿cierto? Y hay que entender que todas estas visiones, todas estas revelaciones apuntaban a Cristo y hacían parte de la palabra. Al venir Cristo, Cristo es la revelación completa, ¿cierto? Nosotros, ¿qué más revelación necesitamos si ya tenemos la Escritura? Lutero decía, Señor, no me hables ni por visión ni por sueño, sino que tu palabra sea suficiente. Recordemos que la profecía y la visión siempre apuntaba a Cristo. Cuando ustedes ven los sueños del Antiguo Testamento y las visiones, todo apuntaban a Cristo. Hoy en día estas revelaciones y estas cosas apuntan a otras cosas. Y yo sé que hay mucha gente que me dice, pero yo sueño mucho. Esa es con la que siempre sale. Y todo lo que sueño se cumple. En estos días alguien me dijo así, Carlos, yo todo lo que sueño se cumple. Le digo, sí, hermano. Y probablemente hay muchas cosas que se va a cumplir, porque es que dentro de esta parte está la probabilidad. Si no estas profecías, mucha gente no seguiría a estos profetas si ciertas cosas no se cumplieran. Sí, pero hay que creer que la palabra es absoluta, y uno dejarse llevar por sueños y por visiones que por la palabra, eso puede llevar a que la gente se confunda. Y yo he visto muchas personas confundidas que le dan más validez a los sueños, a las visiones que ellos pueden tener, que a la palabra de Dios, y andan en una especie de misticismo, y las personas que andan así no le dan prioridad a la palabra. Sí.
Está bien, hermano, muchas gracias. Mire pues Mateo 11:11. De cierto os digo, entre de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el único profeta que profetizó, hablando de Jesús, y vio lo que profetizó. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, hablando de que el entendimiento que se iba a tener desde Jesús hacia adelante sería mucho mayor de lo que Juan el Bautista profetizó. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento profetizaban y ellos trataban de consultar en qué momento o qué tiempo era esto que iba a suceder. O sea, el entendimiento del Antiguo Testamento de los creyentes era en sombra. Por eso es que Pablo dice que aún los judíos tienen como ese velo, porque también ven las cosas en sombra y no ven la realidad del cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, igual las preguntas que tengan, hermano. Igual hoy nos estuvimos metiendo como en temas muy complejos y son temas como que uno tiene que aclarar muy bien, porque uno deja como una tuerquita sin aclarar y entonces como que no se entiende muy bien las cosas. Pero sí, hoy tratamos como 2 temas o 3 temas que son bien profundos, que también son de bastante debate aún dentro de la Reforma, y es necesario también estudiar. Yo los motivo mucho también a que estudien esa parte de teología pactual, ¿cierto? Bautista, pues la mayoría de nosotros aquí somos bautistas, aunque yo sé que también hay varios presbiterianos, varían en ciertas cosas, pero sí es necesario tener un entendimiento con respecto a esto, porque aún dentro de la Reforma se levantan muchas cosas muy diversas y estamos viviendo tiempos muy peligrosos y hay que mirar cómo Latinoamérica va profundizando cada vez más en la Reforma. Vemos que en Latinoamérica está avanzando mucho el dispensacionalismo, como yo les había dicho, porque pues uno de los predicadores más famosos en este tiempo es dispensacionalista, y pues el dispensacionalismo reformado está avanzando por todo lado en Latinoamérica, ¿cierto? Igual, como yo les digo, es un hombre de respetar, igual yo leo libros de él, me parece admirable, no hay que negarlo, pero pues ahí está, el dispensacionalismo reformado está avanzando en Latinoamérica por montones. Y entonces, todo eso también hay que estudiarlo y analizarlo, porque o es el dispensacionalismo o es la teología pactual histórica, y eso es importante leer. Bueno, vamos a hablar un poquitico del tema y el tema del libro de hoy va como muy mano a lo que se está viviendo hoy del racismo y xenofobia en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, que habla acerca de las etnias. Hoy estamos viviendo y ese tema del racismo y la xenofobia está avanzando por todos lados. También lo hemos hablado y lo hemos dejado claro, que la iglesia es una iglesia conformada de todas las razas, de todos los estratos, de toda la forma de cultura, de todos los colores de piel. Somos los seres humanos quienes hacemos esas divisiones. Y la única división que existe es entre los elegidos y los no elegidos. Pero hoy vemos mucho racismo. Se suponía que el racismo ya debería haber desaparecido, pero hay mucho racismo y también hay mucha xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Esa parte de decir, no, esa nacionalidad no, eso no, ¿cierto? Y eso no hace parte del creyente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender acá? Que toda la humanidad nació de una sola pareja. Toda la humanidad viene de una sola pareja. Todos los colores de piel vienen de una sola pareja. Por eso se dicen, aquí me voy a meter como con temas ahí que de pronto son científicos, ¿cierto? Por eso muchos dicen que Adán y Eva tenía como una especie de color de piel de melanina neutral. Ni era muy blanco, ni era de pronto muy negro. ¿Con qué fin? Para que todos los descendientes de Adán y Eva llegaran hasta ser personas blancas, blanquitas, como los que viven en lugares muy fríos, hasta el color de muy morenito, en tierras calientes. Entonces muchos dicen que más o menos Adán era como de un color de melanina, ¿cierto? Hablando del color de nuestra piel, más o menos neutro, porque si Adán hubiera sido blanco, no se podría llegar hasta el otro lado de los colores que tenemos, ¿cierto? A personas muy morenitas, por ejemplo, aquí en Colombia, y usted va a la isla de San Andrés, y hay, ¿cierto? Personas que son muy negritas, ¿cierto? Eso, entonces, por eso se dice que en Adán tenía como la parte de la melanina para que se tuvieran esas variaciones en los seres humanos. Entonces, Dios no creó diferentes parejas, Dios creó
una sola pareja, Adán y Eva, y de Adán y Eva viene toda la humanidad, todos los grandes, pequeños, medianos, cabello rojo, cabello negro, cabello amarillo, color café, color trigueño, color amarillo, ojos rasgados, no rasgados, y de todas esas personas Dios ha salvado, ¿cierto? Después de la venida de nuestro Señor Jesús, ahora el Evangelio se predica a todas las naciones. Pero entonces no debemos tener que esa idea de que existen razas, de que existen pueblos, es algo que nosotros nos hemos metido en la cabeza. No obstante, hay que entender que Dios también permitió que se formaran comunidades de personas, pero esas comunidades no eran con el fin de tener un nacionalismo, porque miremos lo que pasó con el nacionalismo judío, ¿cierto? Al pueblo judío siempre se le había dicho que ellos serían luz para las naciones, pero ellos se centraron solamente en ellos, en ellos, en ellos. Quiere decir que podemos decir que toda la raza humana es creada de una sola sangre, y dentro de las iglesias no puede haber preferencias. Yo estuve en una congregación donde le decían a las personas que en el lugar donde nosotros estamos solamente hay personas que se visten bonito, somos como un estrato más o no. En la iglesia de todos los estratos, de todos los niveles culturales, también de las nacionalidades, a todos se les debe tratar como el pueblo de Dios, y nosotros no podemos tener preferencia por el dinero ni por nada de eso. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a este tema? Este tema que llama el Evangelio y las etnias. ¿Alguien tiene algo que decir? Hermano, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Qué aportar con respecto a este tema de lo que está pasando también hoy en día? Yo he escuchado a las niñas, y hace 8 días casi no vi de las niñas. Hace 8 días nomás estaba Vivian y los demás eran puros hombres. A ver, hace rato no escucho a las niñas. ¿Qué tienen de pronto que decir con respecto a estos temas? A estos temas, yo tengo un libro que puede dar también un aporte con respecto a todo esto. A esto que está viendo Daniela. Digamos, a esa parte del libro que decía de una iglesia que habían como puesto una bomba, bueno, no entendí bien esa parte, pero que habían muerto unas personas, entonces, como que triste eso porque digamos, atiendan con la vida de los demás, ¿no? Y actualmente igual todavía hay ese racismo en la cultura, o sea, eso no se ha superado. Y todavía hay bastante. Por ejemplo, cuando ustedes ven la película de The Amazing Grace, que habla de este himno que es tan famoso dentro de los cristianos, él era un traficante de esclavos. Y él después entendió esto y él aborrecía ese oficio que él hizo por años. Y él entendió después de que Dios no tenía esa división y que la esclavitud no debe ser a Dios, porque la esclavitud realmente era el hombre, ¿sí? Y todo este tema de la esclavitud, de las divisiones, de las peleas por un cierto nacionalismo, nace más de un corazón depravado. El hombre es Dios quien juzga. Y eso sí, no hay que dejar de lado que Dios ha levantado también, han aparecido grupos de pueblos muy perversos y Dios los ha juzgado. Porque es que Dios también permitió que la humanidad se distribuyera por todo el planeta Tierra desde la Torre de Babel, con el fin que creara comunidades, porque dentro de la idea de Dios también está crear comunidades entre ellos mismos, se viera la diferencia, con el fin también que se predicara el Evangelio a todas las naciones, pero entendiendo que nosotros debemos de predicar a todo. Por eso es que los evangelistas van hasta todos los lugares. Diferencia, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué años atrás? Yo militaba en una organización. Se le escucha como muy entrecortado. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Florencia. Hace años, unos 7 años, ¿cuántos años? Yo militaba en una que era contra... Mira que se le escucha muy entrecortado, Florencia. Ah, o sea,
como A que ver, viene, va, pero no le puedo entender bien. ahora Sí, Florencia. no, no sé, hace años O, estaba en una o si, organización cortado. o si- o si quiere escribe por chat, porque si no le, por lo menos yo no le Corto. entiendo bien. Se le entrecorta demasiado. Si quiere escribe, porque no sé quién más quiere de pronto aportar o hablar algo para que oremos y Actualmente Daniela. también, digamos, en las iglesias se ve mucho, no digamos, de raza, pero sí se ve mucho que el que tiene plata, el que da, el que más ofrenda, el que más diezma, no como los más favorecidos en las iglesias, los, digamos, de plata. Ujú. Pasa. O sea, pasa porque siempre hay que tener cuidado con eso y es como también algo que se tienen que cuidar los líderes, ¿cierto? De estar atento y servicial a todas las personas de la iglesia. Y hay lugares que se basan mucho como en el Evangelio de la prosperidad, que se le da cierta importancia a ciertos grupos que tienen dinero. No debería ser así, ¿sí? Porque todos los de la iglesia valen y hay que servirlos a todos y todos son hijos de Dios y son ovejas que hay que pastorear. Y si no, se estaría pervirtiendo el llamado. Igual también sabemos que Dios ha colocado a todas las personas con un propósito y Dios también coloca a ciertas personas con un músculo económico también para apoyar las obras. No obstante, el líder tiene que estar tratando igual a todos sin preferencias. Y eso es algo que se cae. Y hay que orarle bastante a Dios con el fin que sea así. ¿Sí? De hecho, por ahí un pastor amigo publicó y dijo, si el motivo por el cual vamos a iniciar las obras y reunirnos presencialmente es el económico, estaríamos deshonrando a Dios. Nuestro motivo por el cual queremos volvernos a reunir presencialmente es para darle la gloria a Dios. Yo sé que en este tiempo los pastores estamos pasando por momentos fuertes, pero nuestra idea no debe ser, vamos a volver para que las cosas económicas se mejoren, sino para darle la gloria a Dios. Y me parece que es una idea que es muy cierta. Uno siempre debe estar pensando es glorificar a Dios y que todas las cosas que se realicen es para alabarlo a Dios, a Él. Es más, en este momento hay pastores que le ha tocado cerrar sus locales, le ha tocado entregar los locales, o sea, en el momento también las iglesias están pasando situaciones muy críticas, ¿sí? Pero lo que debe estar en nuestra mente, el momento que volvamos a abrir las congregaciones, en lugar de ser lo económico, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, y me metí también por otro lugar. Lo que dice Marco es muy cierto. Me parece que John Piper también habla de eso, que él era una persona que tenía esa supremacía blanca, que todavía está en Estados Unidos y con estos movimientos tan fuertes. Y hay gente que no le da miedo decir que es racista y que odia a los negros. Hay gente que es así, pero eso no debe ser la actitud de un creyente. No hay razas, no hay color, no hay posición socioeconómica. Dios llama a todos. Mire, por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho es el caso de John Owen y John Bunyan. Yo se lo he contado mucho. Recordemos que John Owen viene son dos puritanos muy diferentes. Los dos me gustan, pero son de un extremo a otro. John Owen viene de una línea real. Si ustedes estudian la vida de John Owen, él llegó a ser un académico, un estudioso, pero John Bunyan no fue así. Y alguien que se preguntaba y le preguntaban a John Owen por qué admiraba tanto a John Bunyan y lo llamaban ollero, llamaban a John Bunyan así ollero. Y él decía que si yo solamente tuviera la capacidad de tocar los corazones como lo tiene John Bunyan, o sea, entregaría todo el conocimiento que él tiene. Y recordemos que John Owen fue llamado el príncipe de los puritanos, ¿sí? Y mire quién fue John Bunyan, un libro que es como uno de los libros más vendidos a lo largo de la historia que no ha logrado John Owen. Y John Bunyan fue un hombre humilde, sin tanta capacidad como John Owen, pero Dios lo eligió y fue un hombre que tocaba corazones de la forma como predicaba. Y usted lee los libros de John Bunyan, o sea, es un puritano con un estilo muy diferente a John Owen, que John Owen era muy académico, un estilo muy
como englosado, como engominado, pero los dos, mire, Dios utiliza de todos los estratos. ¿Listo? Florencia, ¿tiene algo que decir para que oremos? Que vamos orando y finalizamos. Dice, hace unos años milité en una organización antirracista. El racismo existe, es real. Hay muchas personas que terminan odiando. Y más que Uruguay, pues no sé, Uruguay. Uno ve, por ejemplo, que son personas muy blancas. No es como, por ejemplo, Colombia. Colombia hay de todo, hermano. Aquí uno está con todos, de todos los colores, de todos eso. Hay otros países que son personas más como más estables en su color. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia uno aprende a convivir con todos los colores y con todas las razas, porque eso se ve en todos lados, ¿sí? Pero yo entiendo que de pronto hay unos países donde es más estable ciertos colores de piel. Y es, y es eso. ¿Y qué Florencia? Que Florencia como que le está cayendo para que oremos y terminamos. Sí, Florencia. No sé si se No, todavía está grave. No, digamos que Dios la sacó de allá. lo así, que se Bueno, igual yo también conozco casos de personas que con solamente pertenecer a bandas de equipos de fútbol, también entre ellos mismos se odian. Yo una vez conocí un caso de una niña de estos dos grupos de Colombia en Bogotá que llaman Santa Fe Millonarios, que son equipos de fútbol, y ella solamente con la ideología que se metió en la cabeza, solamente con ver una persona del Santa Fe, con la camiseta del Santa Fe, ella tenía un odio en su cabeza. Entonces mira hasta dónde puede llegar el corazón humano, hasta con equipos de fútbol, y por eso vemos hay veces lo que pasa entre las peleas que es de un equipo y por solamente llevar una camiseta, ya hay divisiones. Entonces, eso nace del corazón del hombre. ¿Sí? Listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, entregar este tiempo, esta palabra y todo eso para que sea Dios ayudándonos. Si igual hay cosas que quieren profundizar, también me dicen y hablamos y podemos profundizar sobre el tema. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta porción de la escritura, gracias por las preguntas, por las respuestas. Sabemos que no lo sabemos todo, pero tú nos guías y nos enseñas para que podamos tener claridad, sacar conclusiones, podamos estar con el fin, podamos tener nuestro crecimiento espiritual. Doy gracias, Señor, por todos los hermanos que estuvieron a lo largo, Señor, de esta hora y media, para que sea, Señor, tú fortaleciéndolos, para que lo que hablamos hoy sirva para su edificación y crecimiento personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Cualquier cosa estamos ahí pendiente. Bendiciones. Bendiciones.